un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de miércoles que, bueno, estamos despidiendo además el mes de julio. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, también por señal abierta, 6.1 por YouTube y por tvciudad.ui. 8 grados es la temperatura actual en Capital y vamos a repasar rápidamente el pronóstico de meteorología para las próximas horas, que la buena noticia es que viene subiendo la temperatura, ¿eh? ¿Cómo cerramos julio con 19 grados de máxima? Todavía no se siente, está un poquito fresco, por no decir frío, en la mañana. La mínima fue de 7 grados, apenas las venimos superando, 19. El cielo estará algo nuboso con periodos de claro. ¿Cómo empezamos agosto? Bueno, con más temperatura, porque vean ustedes la mínima, la gran diferencia. 15 la mínima, 25 grados la máxima. Baja probabilidad de precipitaciones y el cielo estará algo nuboso. El 2 de agosto, ya el viernes, sigue subiendo la temperatura, 17 y 27. Esto es para el área metropolitana, según el pronóstico de Inumet. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana. Uno de ellos tiene que ver con el hallazgo ayer de restos humanos en el batallón 14. Se continúa trabajando, prácticamente no paró el trabajo durante toda la noche. Allí en el batallón 14 de Infantería en Toledo, departamento de Canelones. El hallazgo se produjo a 180 metros de donde fue encontrado el resto de Amelia Sanjurjo hace poco más de un año, recordemos el 6 de junio, en una zona que está cautelada para la investigación de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Vamos a estar allí prestando atención a lo que suceda allí. A esta hora además está previsto que concurra al batallón 14, al área donde se está trabajando, el ministro de Defensa de nuestro país, Armando Castaidebat. El director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Wilder Tyler, informó que los trabajos de extracción para los restos se están trabajando para enviar los restos a Argentina para comparar con el banco genético existente. Hoy además irán a la zona representantes de familiares de detenidos desaparecidos de nuestro país. Vamos a cambiar de tema porque también vamos a estar hablando de lo que pasa en el CASMU. Ayer el Poder Ejecutivo firmó finalmente la resolución de intervención del CASMU sin desplazamiento de las autoridades. Vamos a ver una mutualista que perdió 1.000 socios en los últimos 20 días desde que el 2 de julio además recibió la intimación por parte del Ministerio de Salud Pública. Los trabajadores nucleados en el sindicato del CASMU, en AFCASMU, están parando por 24 horas en esta jornada y realizan asamblea. También el tema de Venezuela sigue concitando la atención también en nuestro país, porque ayer se reunió el Senado de la República, convocado por la coalición de gobierno, y con votos del oficialismo el Senado aprobó una declaración que señala que el régimen de Maduro cometió fraude electoral y apuntó contra algunos sectores de la oposición como cómplices. Una jornada que estuvo bastante, movida en el Senado y vamos a dar detalles enseguida. Pero lo que se conoció esta madrugada tiene que ver con una declaración del Centro Carter que, llevó observadores, es un observador habitual de los distintos procesos eleccionarios que hay en el continente, y emitió un comunicado donde señala que la elección del domingo en Venezuela no puede ser considerada como democrática, ya que además el organismo no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados declarados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, tema que vamos a estar profundizando porque era uno de los organismos que, además de la OEA, de los organismos internacionales que estaban a la espera de esa evaluación. Y también vamos a seguir hablando del CASMU sobre las 8:30 de la mañana, pero esta vez desde el punto de vista del movimiento de usuarios. ¿Cuál es la mirada que tienen? ¿Qué temores o qué seguridades tienen respecto a la atención y cómo se verá brindada la atención en este contexto de intervención que comienza esta semana? Lucía Marrero, Rubén Ibáñez del Movimiento de Usuarios estarán con nosotros a partir de las 8:30 de la mañana. Ahora, momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo con datos del Centro de Gestión de Movilidad. @IMTránsito, @MBTransporte para seguir en tiempo real en las redes sociales cualquier cambio en la circulación. Les adelantamos igual que en Asunción entre Magallanes y Minas, el corte será hasta las 5 de la tarde por trabajos de carga y descarga y se va a extender ese corte hasta el
1, es decir, hasta mañana, 1 de agosto. Charrúa entre Jackson y Eduardo Acevedo, también estará cortada la circulación hasta las 5 de la tarde. Tomás Diago entre 21 de septiembre y Vázquez Ledesma, el corte será hasta las 2 de la tarde. Joaquín Requena, esquina Salvador, allí se cortará la circulación hasta las 4 de la tarde y también será hasta mañana este corte. Y por último, Pedro de Alarcón entre Méndez Núñez y General Rivera, un corte que se extenderá hasta el 9 de agosto por trabajos de saneamiento. Y como dijimos, el equipo de investigación de antropólogos encontró restos humanos en el batallón número 14 de Infantería en el departamento de Canelones, allí en Toledo, a 180 metros de donde aparecieron los restos hace un año, un poquito más de un año, de Amelia Sanjurjo. El lugar es una zona cautelada a raíz de los datos de la Institución Nacional de Derechos Humanos sobre enterramientos existentes en el lugar. El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, ayer dialogó con MD Noticias. Se refirió además a las características del enterramiento e informó que una junta interdisciplinaria va a establecer la causa de la muerte, extraer el ADN que enviarán a Argentina, donde serán cotejados con el resto de las muestras genéticas de personas detenidas desaparecidas. Hasta a 170 metros de Amelia Sanjurjo y a unos 200 del maestro Castro y de Blanco Valiente. ¿Qué pasa con la profundidad? ¿Es un poquito más profundo este hallazgo? Es muy similar. ¿En qué características? Es muy similar. Es un enterramiento primario y muy similar. Es lo único que podemos decir hasta el momento. Restos humanos rodeados por cal, en este caso. Sí, con una losa, muy similar a lo anterior. ¿Se va a trabajar toda la noche? Se va a trabajar toda la noche. La coordinadora Alicia Luciardo está llegando al país. Ahora el doctor Wilder Tagle la va a buscar y se trabaja toda la noche. Le pido algún detalle más, recién nos contamos en vivo, que nos puede contar sobre la forma del hallazgo, de qué manera se trabajó para encontrar. Algún dato nos dice que primero se encontraron restos de cal, después restos humanos, que nos puede aportar. Es el trabajo rutinario que hacen todos los días los antropólogos con la retroexcavadora, y en el marco de una palada se encontró cal y una losa. Bueno, ahora hasta que se levante el cuerpo ya concurrió policía científica, está la doctora Vallejo, que es la forense del caso, en el auto con nosotros, y ahora hasta que se levante el cuerpo en el día de mañana, si no pasado, y ahí se lleva al laboratorio y trabaja el GIAP, como siempre. ¿Trabajará en Córdoba como la vez pasada? Todo igual, el mecanismo es igual. Ya dispusimos que la antropóloga Luciardo sea la cadena de custodia, mantenga ella la cadena de custodia. Se ordena una junta interdisciplinaria con la doctora Vallejo, Manikowski y Luciardo, que van a hacer el trabajo de limpieza del cuerpo, van a establecer las causas de muerte y luego se extrae ADN y se envía. Bien, y se envía a Argentina, como estaba explicando antes Percivale. El director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Wilder Tyler, expresó que aún no hay indicios de la edad o del sexo a quien podrían pertenecer estos restos humanos. También señaló que la extracción completa de los restos puede llevar algún tiempo, pero espera que la identificación no lleve tanto tiempo como en el caso de Amelia Sanjurjo, que recordarán llevó un año aproximadamente, ya que ahora el Banco de Datos Genéticos cuenta con más datos actualizados. Lo que encontramos es una serie de huesos humanos, claramente humanos, y una cápsula de cal muy grande también. Eso es todo lo que tenemos por el momento. O sea, enterramientos con similares características a los ya encontrados. Muy similares a los ya encontrados. Les puedo decir que en el momento que se encontró se suspendió el trabajo, se inicia el trabajo de preparación logística para seguir excavando. Los colegas antropólogos van a estar toda la noche trabajando y mañana todo el día. No sé si recuerdan, la otra vez llevó 36 horas. Estaba diferente el tiempo, por lo menos recuerdo que un día de lluvia, en medio y demás. Sí. Sí, y menos frío, claro, que esta noche por lo menos, quizás a partir de mañana ya sea más fácil. Este es un trabajo que después puede llevar un par de semanas para terminar de tamizar el terreno, etc. Hasta el momento sabemos que se trata de un cuerpo humano, no sabemos si hay más.
Pero como digo, la máquina quedó parada en el momento que se encontró eso y hubo una serie de movimientos básicos como para identificar el material que se encontraba. Lo que ellos ubicaron es coherente con lo que sería la parte superior de un esqueleto. No está el cráneo todavía, tampoco sabemos si está allí porque no se ha seguido excavando. Lo que se va a hacer es tratar de extraer los restos y el cuerpo para saber de qué se trata. No tenemos indicación ni de edad, ni de sexo, ni de la posición del cuerpo todavía. Le puedo decir que esperamos de todo corazón que no estemos 11 meses buscando elementos de identificación. También es cierto que durante el periodo, estos 11 meses en los que estuvimos tratando de identificar a Amelia, nosotros recogimos muchísimas muestras de ADN y pudimos actualizar la base de datos bastante. No hay dudas que se trata de los restos de un detenido desaparecido. Es altísimamente probable que sea un detenido desaparecido debido a la metodología usada. Y bueno, justamente de confirmarte, sería el cuarto hallazgo en esa zona, en el batallón 14 de Toledo. Recordemos que antes de allí, además del de Amelia Sanjurjo, estuvo el de Ricardo Blanco Valiente y del maestro Julio Castro. Además, es el octavo hallazgo desde el comienzo de la búsqueda de personas desaparecidas en el año 2005. Además de estos hallazgos, fue identificado el cráneo de Roberto Gomenzoro Hosman en el año 2002, pero su cuerpo aún no se ha encontrado. Este primer hallazgo es anterior al comienzo de las búsquedas en dependencias militares. En noviembre de 2005 se determinó el inicio de la búsqueda de personas detenidas desaparecidas en predios militares y meses después se encontró el cuerpo del militante comunista Uba Gesner Chávez Sosa en una chacra de Pando usada por la Fuerza Aérea Uruguaya. Fueron los primeros restos encontrados y enterrados por sus seres queridos. A fines de 2005, en el batallón 13, ubicado en Montevideo, aparecieron los restos del militante comunista Fernando Miranda, cuya identificación se produjo meses después, en marzo de 2006. Más de 5 años pasaron hasta el cuarto hallazgo en el batallón 14 de Toledo, Canelones, el 21 de octubre de 2011. Allí estaba enterrado el maestro Julio Castro. En el mismo lugar, pero el 15 de marzo de 2012, fue hallado el cuerpo del militante del Partido Comunista Revolucionario, Ricardo Blanco Valiente. Más de 7 años después, el 27 de agosto de 2019, fue encontrado el cuerpo del militante comunista Eduardo Bleyer en el batallón 13. Hace poco más de un año, el 6 de junio de 2023, se encontraron los restos de Amelia Sanjurjo, la primera mujer hallada, cuyos restos fueron identificados un año después. Y vamos a cambiar de tema porque esta semana finalmente se concretó la intervención del CASMU, firmada la resolución las últimas horas por el Poder Ejecutivo, sin desplazamiento de las autoridades, con el objetivo de estabilizar la situación económica y financiera de la mutualista. Las personas usuarias del CASMU mantienen las mismas reglas, condiciones que en otras mutualistas respecto a permanecer o cambiar de institución. Pero la ministra de Salud, Karina Rando, pidió tranquilidad porque entiende que la situación del CASMU se va a solucionar. Conceptualmente, lo más importante es que vamos a trabajar juntos. La palabra intervención para la opinión pública puede sonar alarmista y no queremos que eso sea así, porque intervención no quiere decir que se vaya a desplazar autoridades, eso no va a suceder, es una intervención sin desplazamiento de autoridades, por lo tanto vamos a convivir Ministerio de Salud Pública y autoridades de CASMU para lo que queremos, y el objetivo principal y más importante es que esto se estabilice, que la institución se estabilice desde el punto de vista económico-financiero, sobre todo financiero, que exista una ayuda por parte del Ministerio para lo que son sus procesos económico-financieros, para que en unos meses, esperemos que en un tiempo razonable, corto, la resolución dice hasta un año como máximo, pero podría ser menos, la mutualista continúe trabajando de forma correcta, saneada y con más garantía que desde el punto de vista financiero va a poder cumplir con sus obligaciones. La intervención definida da potestad al Ministerio a intervenir en reuniones y opinar, además de acceder a todos los registros contables. Agregó Rando que las autoridades de la institución tomaron bien la decisión, ya que si se les da dinero público para mejorar la situación financiera, que es comprometida, debe ser controlada, porque es dinero de todos los uruguayos.
La ministra también aclaró que no están previstos despidos y si hay reducción de personal será en acuerdo con el sindicato. También fue consultado, en este caso, el presidente del CASMU, Raúl Rodríguez, que dijo que ve como algo positivo la intervención, porque además es sin desplazamiento de las autoridades, y recordó que la institución ya salió de una crisis similar en 2009. Garantizó que no habrá pérdida de puestos laborales, aseguró que los servicios se siguen brindando con normalidad, con supervisión del Ministerio de Salud. Se toma positivamente, es un trabajo en conjunto que vamos a realizar con el Ministerio de Salud Pública, la tranquilidad para todos los usuarios, para los funcionarios, para los proveedores. CASMU sigue para adelante con fuerza, ya habíamos vivido una crisis similar el año 2009, nos tocó en aquel momento también llevar adelante los cambios que eran necesarios para que la institución siguiera en funciones, pasaron 15 años, seguimos trabajando ahora con el Ministerio de Salud Pública, con los interventores que van a venir y dar tranquilidad a todos a todo lo que corresponde de que CASMU está fuerte y sigue para adelante. ¿Se pueden asegurar los puestos de trabajo? Los puestos de trabajo están asegurados. Eso es un acuerdo que está firmado con las FUIAS CASMU, así que eso se va a seguir manteniendo como corresponde. ¿Qué se le dice a los usuarios acerca de los servicios? Los servicios están siempre siendo evaluados por el Ministerio de Salud Pública, las evaluaciones son positivas, ya lo habíamos dicho ayer en la entrevista, fuimos evaluados el viernes en los que son los centros de tratamiento intensivo, anteriormente en la puerta de emergencia 17-27, y todos los resultados que lleva adelante el Ministerio de Salud Pública son positivos para los usuarios y para la institución. También hay voces opositoras dentro de la oposición del CASMU y desde la agrupación El CASMU que Queremos, Óscar Acuña criticó a la actual dirección por su administración y además dijo que desde que asumió tiene nula participación de la oposición. La FUS ya había decidido unánimemente, en solidaridad con la medida que iba a implementar CASMU referente a una intervención por parte del Poder Ejecutivo. Nosotros vamos a evaluar porque el escenario el cual se tomó esa decisión hace 10 días, hoy el escenario es otro. ¿En qué sentido? Y sobre todo la incertidumbre que había hace 10 días, que no se sabía si iba a ser una intervención con desplazamiento o sin desplazamiento, y sobre todo la viabilidad institucional. O sea, ¿es probable que en el caso de que CASMU decida no ocupar, la federación no convocaría ese paro? Exactamente, eso ni que hablar, pero nosotros ya inclusive estamos evaluando hacer una discusión con todos los elementos que anteriormente mencionamos y que todos los integrantes del Consejo Central tendrán la posibilidad de definir si continuamos o no continuamos con la medida en solidaridad con los compañeros de CASMU. Por su parte, desde la Asociación de Funcionarios del CASMU están realizando un paro de 24 horas con convocatoria de forma grave y urgente a partir de las 11 de una asamblea donde van a evaluar la intervención decretada por el Ministerio de Salud. Por su parte, la Federación Uruguaya de la Salud, que agrupa al resto de la salud privada, pondrá a consideración de sus integrantes levantar la medida definida de realizar un paro nacional de la salud establecido por la Federación ante una intervención de la mutualista. También recomendó al sindicato del CASMU no llevar adelante la ocupación de la institución para no entorpecer la situación de la mutualista. La FUS ya había decidido unánimemente, en solidaridad con la medida que iba a implementar CASMU referente a una intervención por parte del Poder Ejecutivo. Nosotros vamos a evaluar porque el escenario el cual se tomó esa decisión hace 10 días, hoy el escenario es otro. ¿En qué sentido? Y sobre todo la incertidumbre que había hace 10 días, que no se sabía si iba a ser una intervención con desplazamiento o sin desplazamiento, y sobre todo la viabilidad institucional. O sea, ¿es probable que en el caso de que CASMU decida no ocupar, la federación no convocaría ese paro? Exactamente, eso ni que hablar, pero nosotros ya inclusive estamos evaluando hacer una discusión con todos los elementos que anteriormente mencionamos y que todos los integrantes del Consejo Central tendrán la posibilidad de definir si continuamos o no continuamos con la medida en solidaridad con los compañeros de CASMU.
Con un campamento al ingreso de Bella Unión, movilizaciones y un paro total desde el miércoles 24, la Unión de Trabajadores de la Caña de Azúcar denuncia precarización laboral y salarios de hambre, denunciando además lo acordado y laudado el Ministerio de Trabajo entre el Ministerio y los productores, que aumentaron únicamente 30 pesos más que el año pasado por cada tonelada cortada. Como bien lo dice Francisco muchas veces, no somos bien respetados, vamos a decir, porque cuando se juntan esos dos más grandes, tanto de los patrones como el Ministerio de Trabajo, parece que nuestro voto es mínimo. Como decía el compañero, que yo lo vi, lo presencié, y vi que los trabajadores no tenemos fuerza cuando se juntan esas dos partes. El nuevo laudo retroactivo a enero de 2024 pasó de 523 a 553 pesos por tonelada de caña cortada. El sindicato había iniciado la negociación reclamando 600 pesos y la terminó en 575 pesos por tonelada. No fue números que salieron de nosotros, sino que se vio información de ALUR con los compañeros de Cuesta Duarte, de la Federación ANCAP, que sacaron todo lo que es la información y dijeron que esa era la realidad de lo que tenían que ganar los trabajadores. Y para que quede claro también, el año pasado acá se terminó pagando 623 pesos la tonelada. Porque el año pasado fue una zafra que se terminó en diciembre, fue una zafra re complicada, porque hubo récord en tonelada y en azúcar. O sea que lo pagaron más por fuera. Por fuera, exactamente. Y hasta 1.000 pesos hubo patrones que pagaron 1.000 pesos la tonelada. Y hoy le fuimos a pedir el último esfuerzo de los trabajadores, 575 pesos, y nos dijeron que no. Si bien la medida se desarrolla de paro, se desarrolla desde el miércoles 24, recién esta semana se va a sentir en la planta de ALUR las consecuencias de la paralización, porque ya no hay caña tirada para recoger. El dirigente, Nicolás Barrios, que ustedes recién veían, dice que cuenta con apoyo de toda la comunidad y de vecinos para llevar adelante todo lo que tiene que ver con este reclamo y esta denuncia ante el Ministerio de Trabajo y denunciando su situación. Hasta ahora lo que le hicimos fue un favor a los patrones, porque los patrones hasta ahora están poniendo la caña que tenían tirada en el campo hacia el ingenio. Pero ahora, a partir del lunes, va a empezar la verdadera pelea de los trabajadores. Logramos concentrar a todos, en 100% de los trabajadores que no vayan a cortar caña, ya lo vamos a poner en conflicto a los patrones con la empresa. Y ahí, de una vez por todas, esta olla se va a tener que destapar. Y bueno, y que se haga público a toda la ciudadanía uruguaya que este proyecto sustentado por el pueblo uruguayo está creando una cuna de rico acá en la zona, que lo cual son unos caraduras, porque hay un video que salió diciendo que le gustaría pagar más, que lamentablemente tuvieron que firmar por un 4,4, que es el IPC que da el gobierno, y que nos querían dar un 0,6 arriba, que llegaba a un 5%, 3 pesos más por tonelada, un retractivo de 300 pesos más o menos, entre 300 y 500 pesos para los trabajadores. Se piensa que somos gurises, que hasta mi hijo le da 300 pesos, creo, hoy en día, y te tira por la cabeza. Entonces todas esas cosas son las que indignan y piensa que pueden llevarse todo el mundo por delante, y no. Acá hay una sociedad, un grupo de trabajadores que está muy unido y que está consciente de lo que está reclamando. Vamos a otros temas, porque en el marco del Día del Exportador, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dio una conferencia de prensa donde hizo mención a que en su gobierno nunca utilizaron las crisis como excusas para no tomar decisiones vinculadas a la inversión. Señaló que durante su gobierno hubo una política de respeto al dinero de quienes pagan impuestos. Quiero hacer un hincapié en algo que decíamos en la campaña, que la mayoría de los economistas, sobre todo el gobierno en aquel momento, decían que era imposible, que era ahorrar 900 millones de dólares. Era imposible. De hecho, economistas no tan de la otra, del Frente Amplio, sino más afines, decía que era imposible. Bueno, el gobierno, que yo creo que en esto Azucena estuvo muy, como en tantas otras cosas, estuvo muy fina con el fondo COVID, que era coyuntural, y después lo estructural de la economía, el gobierno el primer año
ahorró 600 millones de dólares. Claro, se nos fueron 1.300. Yo hace poco tiempo, en una conversación que tuve con algunos de ustedes, una reunión grande, dije, el spread entre lo que nosotros renunciamos en las crisis, el COVID, la guerra de Ucrania, el tipo cambiario en Argentina y la sequía, por lo menos esas, y lo que gastamos, invertimos, son 4.100 millones de dólares. ¿Ah? Esos 4.100 millones de dólares se borraron de la economía. Y nunca escucharon al gobierno decir, no pudimos invertir en infraestructura por esto. No pudimos hacer hospitales por esto. No pudimos hacer la política pública más importante en vivienda para aquellos que menos tienen por esto. Hasta ahora hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma vamos a estar recibiendo a usuarios de Casmo, pero también tenemos móvil para compartir con ustedes información internacional. En este segundo bloque de MB Noticias estamos recibiendo con muchísimo gusto a dos integrantes del movimiento de usuarios de El Casmo. Estamos hablando de Cecilia Marrero y Rubén Ibáñez. Gracias por estar acá esta mañana. Gracias a ustedes por la... Perdón. Lucía Marrero, Lucía. Te cambié de nombre. Me cambiaste de nombre por una compañera. Otra querida compañera. Exacto. Bueno, finalmente, tras varias semanas de incertidumbre, se firmó el decreto de intervención de la mutualista. ¿Cómo están viviendo ustedes esta situación como para arrancar? Bueno, sí, con todo gusto. La preocupación no ha cesado, es decir, seguimos preocupados por lo complejo de este tema. Lo que nosotros esperamos de esta intervención, que debió llegar, es una situación no deseada, pero que llegó y hoy está. Por lo tanto, tenemos que trabajar con esto, es que la intervención sea, que haya un control. Un control de que ese apoyo que se le va a dar a Casmo sea dirigido hacia donde debe ir, que tiene que ver, por supuesto, con que el Casmo continúe de puertas abiertas, por supuesto, manteniendo las fuentes laborales, pero por sobre todas las cosas, recuperar la salud, recuperar la atención en salud que alguna vez tuvimos y que desde hace un tiempo vimos cómo se fue deteriorando. Eso esperamos nosotros de la intervención. Por supuesto, como es una intervención sin desplazamiento de autoridades, es obvio y nos damos cuenta de que debe haber una estrategia distinta, porque la estrategia que hubo hasta ahora nos condujo a esta situación. Por lo tanto, deberá haber de parte del Consejo Directivo de Casmo una estrategia diferente, una planificación distinta a lo que se ha venido haciendo hasta ahora para que sea viable, porque si no, de lo contrario, la intervención será solamente un parche y que en el futuro tendrá un destino que no queremos que suceda, ¿verdad? ¿Desde hace cuánto están sintiendo que está afectada, por ejemplo, la asistencia o la calidad asistencial, siendo que había sido una mutualista de referente a nivel nacional? Bien, sí. Nuestro movimiento ha venido siguiendo con atención un deterioro progresivo de la calidad de atención. Por ejemplo, situaciones dolorosas como el cierre de algunos centros médicos en Migues, por ejemplo, que se hizo de una manera de un día para otro, es decir, no se negoció con los usuarios de ese lugar, había equipos médicos, técnicos, entonces fue muy doloroso y no hubo marcha atrás. Es decir, nosotros nos comunicamos con esos usuarios, lo planteamos a la directiva de Casmo, pero no hubo forma de negociar salidas intermedias. Eso por un lado, el cierre de algunos centros médicos, las demoras en las agendas, la restricción en cuanto a análisis clínicos, sobre todo en las zonas periféricas. Es decir, esto no es de ahora, viene progresivamente, ahora ahora esto implosionó con el tema económico-financiero, pero claro, en realidad nos ha preocupado siempre eso. ¿Y tienen expectativas de que esta intervención pueda cambiar la situación que viven quienes están afiliados al Casmo? Debe hacerlo, pero lo que desde usuarios
Nosotros nunca nos mantuvimos en la opción, no es opción que el CASMU cierre. Nosotros siempre hemos estado y hemos sido muy responsables, inclusive en cuando declaramos, porque sabemos de lo complejo del tema. Por eso decíamos que sí, seguramente, pero tiene que haber un control y un cambio va a seguir la misma directiva. ¿Y cuáles son las principales críticas que ustedes le hacen? Por ejemplo, sé que no han tenido contacto, no sé, ha llamado, no han tenido participación en los consejos consultivos que no se han convocado, pero la crítica principal que ustedes le hacen, hay una dilapidación de recursos, que se gasta mal según lo que ustedes están viendo, ¿qué pasa? Creemos que sí, creemos que los recursos no están bien direccionados, porque se refleja en la atención precarizada que ha pasado en estos últimos tiempos. Estamos hablando de también 300 funcionarios que están en seguro de paro rotativo, y ese personal no ha sido sustituido, ha sido sustituido por tercerizaciones, que no causan el mismo efecto en la atención, es decir, se disminuye. Como decía Lucía, el tema de las agendas eternas, o sea, es una consulta de 3-4 meses para una especialidad, la falta de medicamentos, horarios acotados en las farmacias también, cierre de algunas policlínicas, y el Consejo Consultivo, que lo venimos reclamando muchísimo, porque como usuarios queremos tener un rol más protagónico, porque creemos que lo merecemos y es natural. Una información a la que nos ha costado mucho llegar. Tuvimos una primera reunión con el Consejo Directivo en su momento, que fue muy difícil lograrla. Logramos una modalidad de trabajo cada 15 días con interlocutores. Pero eso a partir de ahora, de que se intimó por el Ministerio, porque estuvo el presidente del CASMU, Raúl Rodríguez, y dijo que en realidad no tienen obligación de citarlo. Bueno, con respecto al Consejo Consultivo, había toda una discusión, porque ¿qué pasa? El decreto de ley del 2008 lo que prevé es elección de los usuarios por elecciones libres nacionales. Eso no se implementó, se reglamentó en el 2009 una salida intermedia, y era que cada integrante, cada representante del consultivo fuera elegido de la manera más democrática posible dentro de su colectivo. Es decir, que los médicos lo eligen en el sindicato, CASMU, y los usuarios lo elegimos en asambleas de usuarios. Eso fue una discusión, se terminó laudando ahora porque el Ministerio de Salud Pública entiende que esa excepcionalidad del 2009 se extiende hasta que no haya condiciones para que las autoridades nacionales de la salud citen para elecciones libres. Así que razones formales no habría en este momento. Es decir, de hecho el consultivo... ¿Pero desde hace cuánto que no se cita? Claro, no se cita desde fines del 2022, es decir, que todo el 2023 abruptamente se cortó la reunión del Consejo Consultivo. Y el CASMU en eso tiene una trayectoria muy interesante. Desde el 2008 el Consejo Consultivo se reunió de manera ininterrumpida. Y es un espacio muy interesante de encuentro de los distintos enfoques, por un lado, la directiva, los funcionarios y los usuarios. ¿Y por qué no se convocó más? Bueno, se invocaron razones formales, a nosotros se dudó de la representatividad de quienes íbamos al consultivo, se nos exigió una certificación notarial, hicimos una asamblea enorme de 200 y pico de personas, conseguimos la certificación notarial, la enviamos a la directiva y la directiva ni siquiera nos contestó. Es decir, que nosotros nos quejamos. Por suerte ahora se revirtió la situación, pero nos quejamos de una actitud intransigente que lo hemos planteado en forma repetida. Nada menos que el grupo de usuarios, ¿no? Que además este movimiento tiene una trayectoria muy seria dentro de la institución. Yo les quería plantear, porque en la exposición de motivos de lo que ayer se votó en el Parlamento, dice que el proyecto señala que resulta imprescindible la continuidad del funcionamiento del CASMU, que presenta riesgo de liquidez a partir de julio de 2024, pero también se indica que con el consiguiente riesgo asistencial que eso conlleva. ¿Ustedes ven que hay riesgo asistencial en todo esto? ¿Temen que sea una nueva situación de Casa Galicia o con esta intervención ya estaría más alejada? Mira, a nosotros cuando tuvimos reuniones con las ministras de Salud Pública, como también la tuvimos con la presidenta de JUNASA, con el Parlamento, con el Parlamento, en Comisión de Diputados y Senadores,
Por eso yo decía que nos costó muchísimo llegar a la aquella primera reunión con el Consejo Directivo. Nosotros tenemos derecho a una información que no se nos ha sido dada nunca, desde hace muchísimo tiempo. De ahí la necesidad del Consejo Consultivo. En cuanto a la pregunta, todo es un camino que recién empieza, Pilar. Vamos a estar muy atentos a la preocupación, por eso yo te decía hoy, y le sumamos la atención y el alerta. El alerta en ver en cómo se direccionan esos recursos. Porque lo que sí no puede ser es que vaya en detrimento de la atención. Eso no puede pasar. Es decir, el CASMU tiene que no solo seguir funcionando, sino que tiene que funcionar mejor. Tiene que volver a trabajar de la forma que alguna vez tuvimos. Y los recursos humanos, que son muy importantes también. Estamos hablando de 7.000 funcionarios médicos y no médicos y 180.000 usuarios. 180.000 usuarios que tienen una voz potente, firme y que deberá ser tenida en cuenta de aquí en más. Claro, yo pienso que, por ejemplo, hay riesgo de una corrida, de que se vaya gente. ¿Tienen miedo de eso y cómo puede llegar a afectar o impactar en la institución? Sí, sí, claro. Porque 1.000 se fueron en estos 20 días. 1.000 en estos 20 días, esa cifra no la tenía, pero de antes ya sabíamos que progresivamente, es más, nuestro movimiento, la gente nos llama, se plantea reclamos, nosotros, porque uno de los objetivos del movimiento de usuarios es orientar a los usuarios acerca de cómo canalizar sus reclamos, sus quejas, conectarlos con la dirección, es decir, orientar en ese sentido. Y bueno, nos han llamado y nos dicen, nos vamos, yo esto no lo aguanto más, nos cuentan situaciones particulares y le decimos no, es decir, lo que tenemos que hacer es fortalecer el movimiento, fortalecer CASMU, buscar soluciones dentro de CASMU, porque además esta crisis se da en el contexto de una crisis general del Sistema Nacional Integrado de Salud. Exacto. Es un sistema integrado, por lo tanto no está aislado CASMU, ¿verdad? Es decir, que nosotros somos socios de CASMU, pero además estamos ahora, después de la asamblea que tuvimos el sábado 20, buscando relacionarnos con otras organizaciones de usuarios, porque esto trasciende CASMU. Pero de todas maneras, yendo concretamente a la pregunta, sí, hemos visto hasta gente, otros promotores de otros prestadores que ofrecen beneficios a ex socios de CASMU. Es decir, que hay una concepción muy alejada de lo que debe ser un sistema nacional integrado de salud, ¿no? Que será tema para los candidatos desde el punto de vista político, ¿no? Nosotros hasta eso queríamos llegar también. Agregar, si me permites, muy brevemente a lo que bien decía Lucía, sí, han llegado consultas en cuanto a que quieren retirarse de CASMU. Nosotros les decimos que no se vayan. Si hay un mensaje para mandar es ese, no se vayan. Nos necesitamos todos, tenemos que estar todos. Porque además, si no, nos estamos convirtiendo en un botín de intereses. Acá no tenemos que dejar de decir que se maneja mucho dinero también, lo que lo hace más complejo. Lo que creó más incertidumbre fue la forma en que fue tratado todo esto, a través de los medios de prensa. Bueno, fuiste pero también tú, había fui yo. Una caída previa por algo Claro, ministerio. claro, pero después los comunicados entre la directiva de CASMU con el Ministerio de Salud Pública, esos comunicados de fuiste tú, no fui yo. Pero no, ahí no te llegaron la prensa los dice, había una comunicación. Pero te quiero decir que eso creó incertidumbre en la gente, puso muy nerviosa a muchísima gente. Por eso exhortamos a que no se vayan, porque nos necesitamos todos fuertes. Cuanto más estemos unidos, más fuertes seremos y más respetados. Rubén Ibáñez es Lucía Marrero, te dije bien el nombre, gracias por estar estos minutos y bueno, veremos cómo sigue la situación. Gracias a ustedes. Y nosotros queríamos decir algo en 15 segundos. En 15 segundos. Es decir, que es muy importante que se comuniquen los usuarios de CASMU con nosotros, por eso habíamos pedido que transmitir los contactos nuestros. Tenemos un mail, tenemos celulares, una página de Facebook. Estaba saliendo por abajo toda la información. Perfecto. Así que ya los celulares y todo ya está puesto y quedan en producción. Bueno, y que estaremos atentos.
Muy bien, los seguiremos llamando. Gracias. Cuando nos requieran, aquí estaremos. Muchas gracias por la oportunidad. Bien, y nosotros ahora vamos con otros temas y nos vamos a mirar un poquitito a las Olimpiadas, porque el remero Bruno Cetraro se clasificó a las semifinales de los Juegos Olímpicos de París tras salir tercero en cuartos de final y ya está entre los 12 mejores. Un pasito más cerca del objetivo, vamos peleando regata a regata. La verdad que muy contento con la regata que hicimos hoy. Feliz de disfrutar este momento, de que mi familia pueda estar en las gradas alentando, de regalarle esta clasificación a entre los 12 y seguir creyendo que creer es poder. Así que a descansar hoy y después a tratar de dar ese otro pasito más. El objetivo era meterse entre los 3, fui toda la regata en segundo lugar y en los últimos metros vi que Lucas, el brasilero, aflojó. Y cuando Lucas soltó, yo también solté y veníamos los 4 botes ahí peleando y ya estábamos adentro, había que guardar, tampoco darlo todo, así podemos dar también un poco de sorpresa en las próximas regatas. Con los votos de la coalición de gobierno, el Senado de la República aprobó una moción que asegura que hubo fraude electoral en Venezuela. Además, apunta contra dirigentes y sectores políticos de nuestro país y los acusa de legitimar el fraude. El Senado de la República Oriental del Uruguay, ante los hechos de pública notoriedad acaecidos en la República Bolivariana de Venezuela, manifiesta: 1. Que el régimen de Maduro ha llevado adelante un fraude electoral que confirma la ilegitimidad de su gobierno tanto por origen como por sus prácticas antidemocráticas. 2. Que repudia los intentos de legitimar ese fraude con complicidad por parte de dirigentes y sectores políticos en nuestro país. 3. Que expresa su solidaridad con el pueblo venezolano y con los dirigentes democráticos y el presidente legítimamente electo Edmundo González. Asimismo, pide a la comunidad internacional que, mediante todos los mecanismos existentes, se pronuncie exigiendo el respeto a la voluntad popular venezolana, a la integridad física de sus dirigentes y militantes y al más irrestricto respeto a los derechos humanos de los ciudadanos de aquel país hermano. 18-31 afirmativo. La moción que presentó el Frente Amplio, que no acompañó la aprobada, exigía la presentación de actas y exhortaba a respetar los resultados una vez que se tuviera esa información. Por su parte, el expresidente de la República, José Mujica, dijo al semanario Búsqueda que no tiene nada que ver con el comunicado emitido por el MLN, que calificó como ejemplar el acto eleccionario en Venezuela este domingo. Aseguró que el comunicado no lo representa y que opina muy diferente y considera que no hay información creíble de lo que pasó en las elecciones en ningún lado, ni de un lado ni del otro. Por otra parte, la Cancillería de nuestro país emitió un comunicado sobre esta situación ante la expulsión del personal diplomático uruguayo en Venezuela, en el que expresó que el gobierno lamenta la decisión del régimen venezolano de exigir el retiro de funcionarios diplomáticos de Uruguay y de otros 6 países, además de sacar a los suyos de esas jurisdicciones. Las declaraciones de la Cancillería señala que se trata de una medida injustificada y desproporcionada. También vamos a otro tema con respecto a esto, porque hubo una información que surgió esta madrugada de la misión observadora del Centro Carter, que reportó la parcialidad del Consejo Nacional Electoral a favor del oficialismo y criticó su ausencia de transparencia al proclamar ganador al presidente Nicolás Maduro. En un comunicado, el Centro Carter considera que la falta de resultados desglosados es una grave violación de principios electorales. El Centro Carter afirmó la noche del martes que la elección presidencial en Venezuela no puede ser considerada como democrática por no haberse adecuado a parámetros y estándares internacionales de integridad política. La organización desplegó a 17 expertos en 4 ciudades del país un mes antes de la votación del domingo y que fue invitada por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Advirtió en una declaración publicada en su sitio web cerca de la medianoche del martes que no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados del ente electoral que anunció la victoria del presidente Maduro. El Centro Carter, vamos a recordar, ha observado 124 elecciones de 42 países desde su fundación en 1981 y aseguró haber sido testigo de la movilización del pueblo venezolano para votar de forma masiva, pacífica,
pero apuntó que esos comportamientos ciudadanos fueron desmerecidos por la ausencia de transparencia del Consejo Nacional de Elección en la difusión de los resultados. Además, señala que el hecho que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Vamos a estar actualizando toda la información a las 13 y a las 18:55. Y bueno, ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. Pasen ustedes una muy buena jornada.